Un grupo de arqueólogos ha reanudado la búsqueda del rollo del Mar Muerto de 2000 años de antigüedad. Los arqueólogos esperan excavar cientos de cuevas a lo largo de la orilla del Mar Muerto y encontrar los manuscritos antes de que los ladrones de antigüedades los encuentren. Los arqueólogos regresaron a los acantilados de Qumran esperando un trabajo de inspección rutinario, pero el suelo reveló algo completamente diferente. A lo que muchos consideran el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. La nueva tecnología de escaneo expuso una red oculta de pasajes que ningún mapa anterior había registrado. Algunos eran estrechos y precisos. En los años que siguieron, los arqueólogos encontraron 11 cuevas y más de 800 documentos en Qumran. Otros rotos y caóticos, como si hubieran sido formados durante un momento de crisis. A medida que el equipo avanzaba más, la evidencia apuntaba hacia una actividad oculta durante mucho tiempo. Estamos haciendo nuestra propia exploración. Esta cueva que estamos mirando ahora, la encontramos a través de la exploración. No estaba en ningún estudio. Y en ese caso estamos tratando de hacer un trabajo original, para ver qué podemos encontrar. Su progreso se detuvo ante una barrera diferente a cualquier cosa documentada antes. Y la cámara sellada detrás de ella reveló hallazgos que sorprendieron incluso a arqueólogos experimentados. El regreso a Qumran con nuevos ojos. Qumran es un sitio arqueológico que ha sido estudiado durante muchos años. Sin embargo, quedan preguntas importantes sobre lo que se encuentra bajo sus acantilados. Las 11 cuevas conocidas revelaron los rollos del Mar Muerto, pero los expertos han reconocido durante mucho tiempo que las excavaciones anteriores se centraron principalmente en lo que se podía alcanzar fácilmente. Hay buenas noticias para todos estos estudiosos del Nuevo Testamento. Un grupo de arqueólogos ha reanudado la búsqueda del rollo del Mar Muerto de 2000 años de antigüedad. La nueva tecnología finalmente creó una razón para regresar. Los sistemas actualizados de radar de penetración terrestre mostraron que ahora podían leer a través de la densa piedra caliza con más claridad que los modelos anteriores. Esta capacidad abrió la posibilidad de detectar vacíos que los equipos anteriores no podían identificar. La mejora fue lo suficientemente significativa como para que los investigadores planearan un estudio completo del área. El equipo abordó el nuevo proyecto con un objetivo práctico. Querían examinar las capas debajo de las entradas conocidas de las cuevas, porque la generación anterior de arqueólogos no podía escanear esas profundidades con precisión real. Los equipos anteriores trabajaban con instrumentos limitados y a menudo dependían de la excavación directa para revelar características. Como resultado, grandes áreas debajo de los acantilados quedaron intactas. Los nuevos sistemas de radar prometían imágenes de mayor resolución y lecturas consistentes, incluso en sedimentos compactados. Eso fue suficiente para justificar un regreso al sitio. También había razones relacionadas con la historia de la comunidad que vivió aquí. Qumran fue el hogar de un grupo conocido como los esenios, una pequeña secta judía que vivía en asentamientos organizados y dedicaba gran parte de su tiempo a copiar y preservar escritos sagrados. Se cree ampliamente que fueron ellos quienes produjeron los rollos del Mar Muerto. Algunos estudiosos creen que los esenios ocasionalmente escondían materiales durante periodos de peligro, especialmente cuando aumentaba el conflicto en la región. Según informes de investigadores anteriores, algunos fragmentos de pergaminos contenían referencias vagas a almacenar objetos importantes en áreas protegidas. Estas referencias están abiertas a interpretación, pero generaron una especulación duradera de que podrían existir más cámaras. Los aldeanos locales también hablaban de sonidos huecos ocasionales en los acantilados durante las tormentas. Según los lugareños, estos sonidos sugerían espacios vacíos bajo la superficie. Estas afirmaciones no están verificadas, pero el equipo las registró como posibles indicadores de estructuras ocultas. El entorno en sí apoyaba la idea de que podrían existir más características. El desierto conserva los patrones de la superficie durante largos periodos. Varios caminos estrechos llevaban a tramos llanos de roca sin aberturas documentadas. Algunos arqueólogos notaron que se encontraron fragmentos de cerámica en terrazas donde no se habían mapeado entradas de cuevas. Estos detalles sugerían que la gente se había movido por áreas que no habían sido excavadas. Esto generó preocupación de que los estudios previos no hayan cubierto todo el diseño funcional del asentamiento. El objetivo de la nueva misión era directo. El equipo quería confirmar si la piedra caliza debajo de las cuevas conocidas ocultaba espacios hechos por el hombre que fueron creados hacia el final de la ocupación de los esenios. Prepararon el equipo y establecieron una cuadrícula que cubría las laderas y terrazas. Una vez que todo estuvo calibrado, comenzaron los primeros escaneos. Cuando el equipo empezó a escanear, vieron inmediatamente que sus instrumentos estaban detectando algo mucho más complejo de lo que esperaban: anomalías bajo la roca madre. El primer barrido con el radar de penetración terrestre produjo resultados que no coincidían con lo que el equipo esperaba. En el monitor, la piedra caliza natural generalmente aparece como rayas grises rotas, pero los nuevos escaneos mostraron formas oscuras y limpias en varias áreas debajo de los pisos de las cuevas mapeadas.
Los operadores revisaron el equipo por precaución, ya que pueden aparecer lecturas distorsionadas cuando el suelo es inestable. El sistema pasó la revisión. Cuando escanearon de nuevo, las mismas formas aparecieron en las mismas posiciones. El equipo pasó de un mapeo rutinario a una atención enfocada al darse cuenta de que las señales eran consistentes. A medida que continuaban los escaneos, las anomalías ganaron definición. La pantalla mostraba vacíos largos y estrechos que corrían paralelos entre sí. Estas formas no se parecían a los bolsillos irregulares causados por la erosión natural. En cambio, tenían límites rectos que reflejaban el radar en líneas firmes. Los técnicos notaron que estos límites eran más claros y abruptos, lo que planteó preguntas inmediatas. Antes de asumir algo inusual, el director de campo pidió al equipo que realizara comprobaciones de fracturas naturales, zonas de impacto sísmico o cavidades colapsadas. Ninguna de esas explicaciones coincidía con el patrón en los datos. Con esas posibilidades descartadas, los vacíos comenzaron a aparecer menos accidentes geológicos y más características intencionales. Una firma en particular inquietó al grupo. Una sección transversal reveló un espacio que parecía doblarse en un ángulo recto. Las cuevas formadas por agua de manera natural casi nunca adoptan esa forma. Ver el ángulo recto aparecer en múltiples pasadas hizo que el equipo se detuviera y reevaluara las lecturas circundantes. Barridos de mayor resolución confirmaron que el ángulo no era un artefacto de interferencia, era un giro real dentro de la roca. Varios miembros del equipo admitieron sentirse incómodos, porque ninguna formación de cueva conocida en esta región se comporta de esa manera. Otro detalle añadió a la preocupación. Las lecturas de densidad en la roca alrededor de las anomalías eran desiguales. En el radar, las áreas de piedra caliza sólida generalmente aparecen como manchas claras sólidas, pero los escaneos mostraron vetas más claras en lugares donde el sistema esperaba una densidad uniforme. Esta diferencia sugería que el material circundante podría haber sido tallado o alterado. Algunas secciones, incluso, insinuaban piedra rellenada o escombros compactados. Si es correcto, esto indicaría intervención humana en partes del acantilado que investigadores anteriores nunca detectaron. Las comparaciones con mapas de excavación más antiguos hicieron que el descubrimiento fuera aún más inquietante. Áreas que antes se etiquetaban como roca sólida, ahora contenían características lineales que no existían en ninguna documentación previa. Algunos miembros del equipo sintieron una sensación de inquietud, ya que el paisaje que creían conocer ya no coincidía con los registros. El grupo marcó varios puntos para un posible acceso y discutió cómo abordarlos sin causar un colapso. La atmósfera cambió a una tensión controlada mientras se preparaban para abrir uno de los vacíos. Antes de entrar, el equipo se detuvo, consciente de que nadie había pisado este espacio en siglos. Cuando finalmente rompieron la abertura y entraron en el vacío recién expuesto, encontraron inconfundibles rastros humanos. Presencia humana en los pasajes ocultos. El aire dentro del vacío recién abierto se sentía quieto y denso, como si no se hubiera movido en mucho tiempo. El equipo se detuvo para dejar que sus ojos se adaptaran antes de barrer las paredes con sus luces. El primer detalle claro provino de la propia piedra. Las superficies de piedra caliza mostraban marcas de cincel poco profundas que corrían en líneas constantes. Estas marcas coincidían con el ancho y el patrón de herramientas manuales utilizadas en el período del Segundo Templo tardío. El equipo había visto marcas similares en estructuras conocidas de Qumran, lo que hizo que este descubrimiento se sintiera tanto familiar como inesperado. Confirmó que este pasaje había sido moldeado por personas, no por agua o erosión. Unos pasos más adelante, encontraron nichos tallados en la piedra caliza. Cada uno era rectangular con esquinas sorprendentemente limpias. Las formas no se asemejaban a hendiduras naturales. Parecían cortes intencionales hechos para sostener contenedores o pequeños objetos. Algunos académicos del equipo creen que estos nichos pueden haber sido utilizados para almacenamiento en momentos en que la comunidad quería mantener ciertos objetos ocultos. Esta idea es especulativa, pero la precisión de los cortes sugiere un uso práctico más que decorativo. Cerca del centro de la cámara, una lámpara de arcilla rota yacía medio enterrada bajo el sedimento. El estilo de la lámpara coincidía con ejemplos de los últimos años de Qumran. Su presencia causó revuelo entre los excavadores, porque situaba la actividad humana dentro del pasaje en un momento muy tardío en la historia del sitio. El descubrimiento también planteó preguntas sobre por qué alguien había usado una lámpara tan profundamente bajo tierra. Algunos expertos informaron que las lámparas de este tipo a menudo se asociaban con movimientos apresurados o tareas discretas, realizadas lejos de áreas abiertas. A medida que avanzaban más profundo, el equipo notó que partes del suelo habían sido niveladas. El suelo bajo sus botas se sentía más plano que la piedra circundante. Las cuevas naturales rara vez producen superficies uniformes. El nivelado mostraba que alguien había trabajado para crear un terreno estable. Este detalle aumentó la sensación de que el pasaje había sido utilizado repetidamente y no simplemente tallado como un experimento o cámara aislada. Dos ramales del pasaje se extendían una corta distancia antes de detenerse abruptamente.
Cada uno terminaba detrás de un montón de piedras dispuestas de manera ordenada. Las piedras no parecían haber caído del techo. La alineación ordenada sugería un intento deliberado de cerrar estas rutas laterales. Algunos arqueólogos creen que estos bloqueos eran medidas de protección o marcadores que indicaban áreas restringidas. Esta idea sigue sin verificarse, pero la colocación intencional era difícil de descartar. En una pared, un delgado fragmento de yeso se aferraba a la superficie. Era solo un pequeño parche, pero implicaba que al menos parte del pasaje pudo haber sido alisado o recubierto. Ese nivel de preparación sorprendió al equipo. Cerca de esa misma área apareció un símbolo tallado tenue. Era simple y angular. Su significado es desconocido, aunque se han encontrado marcas similares en otras partes de Qumran. Algunos estudiosos creen que tales símbolos servían como indicadores de dirección. Todos estos detalles confirman que los esenios habían ampliado este espacio subterráneo por razones no registradas en ningún pergamino sobreviviente. Cada nuevo descubrimiento planteaba más preguntas que respuestas. El equipo continuó, preparándose para seguir los pasadizos alineados mientras continuaban más profundamente bajo tierra. A medida que el equipo avanzaba, los túneles comenzaron a mostrar signos claros de que algo los había perturbado en el pasado, y la construcción suave de repente dio paso a rastros de daño e interrupción. Rastros de urgencia en los túneles más profundos. Los túneles más profundos no parecían un trabajo que se hubiera terminado y abandonado. Al principio, el equipo notó pilas de piedras apiladas de manera descuidada. Las pilas carecían del orden visto en otras partes del pasaje. Eso sugería que las piedras habían sido arrojadas rápidamente en lugar de colocadas con cuidado. Varios miembros del equipo sintieron un frío momento de reconocimiento. Habían visto barricadas improvisadas rápidamente en otros contextos de emergencia. Las pilas desiguales hacían que el espacio se sintiera improvisado y urgente. A poca distancia más allá de esos montones, yacía un recipiente destrozado. Estaba medio oculto en sedimentos sueltos y fragmentos. La cerámica no mostraba signos de haber sido rota deliberadamente para un ritual. En cambio, parecía que se había caído mientras alguien se movía rápido. Uno de los técnicos de campo maldijo en voz baja cuando lo encontró, y el ambiente se tensó. Encontrar un objeto que parecía haber sido dejado apresuradamente hizo que el equipo se diera cuenta de que estaban entrando en un evento que había sido interrumpido. Las marcas de cincel que habían sido constantes en las secciones de entrada se volvieron más ásperas y erráticas a medida que avanzaban. Los golpes regulares de la herramienta dieron paso a surcos desiguales y muescas apresuradas. Ese cambio sugería que las personas que trabajaban aquí habían pasado de una construcción cuidadosa a una modificación urgente. Algunos investigadores dijeron que las marcas podrían indicar intentos de ensanchar un pasaje rápidamente. Otros creían que las marcas mostraban a un grupo tratando de hacer una salida secundaria. Estas ideas siguen siendo especulativas, pero la diferencia en la mano de obra era clara. Un corredor mostraba evidencia de un colapso parcial. Rocas habían caído y el polvo se había asentado en un patrón de abanico en el suelo. Los escombros parecían alterados como si alguien hubiera intentado despejarlos. Huellas y marcas de raspado en los escombros indicaban que se habían usado manos y herramientas para mover piedras. Esos rastros se detenían abruptamente. El patrón sugería un intento de reabrir o estabilizar una ruta que luego fue abandonada. El sitio hizo que varios del equipo intercambiaran miradas preocupadas sobre lo que había obligado a la gente a irse con tanta prisa. Cerca de una sección baja del techo, una decoloración negra marcaba la piedra. Las manchas oscuras se asemejaban a hollín de antorchas usadas a corta distancia. El equipo probó el área en busca de residuos y encontró partículas carbonizadas consistentes con llamas antiguas. Encontrar evidencia de un uso intenso de antorchas en un espacio confinado planteó preguntas sobre la rapidez con la que se habían movido las personas y cuánto humo podrían haber tolerado. El hollín hacía que el túnel se sintiera claustrofóbico y peligroso para el equipo moderno que tenía que trabajar bajo luces de batería. Una línea tallada inclinada se repetía a lo largo de una pared. Corría en una secuencia recta pero desigual durante varios metros. Algunos en el equipo sugirieron que podría ser un marcador direccional utilizado por personas que se movían con prisa. Otros plantearon la posibilidad de que marcara un límite o una advertencia. Estas interpretaciones no están verificadas, pero la inclinación repetida añadió un sentido de propósito al desorden. Cerca del final del corredor, un bloque de piedra caliza estaba moldeado en una cara y áspero en las otras. Parecía como si alguien hubiera comenzado a darle forma de bisagra o marco de puerta, y luego hubiera abandonado la tarea. La piedra a medio terminar reforzaba la sensación de que cualquier trabajo que se estuviera realizando había sido interrumpido, abrupta y permanentemente. Todas estas irregularidades llevaron al equipo a una conclusión clara. Las personas que trabajaron en estos túneles habían estado bajo presión y se habían ido en medio de su tarea. Nada en el pasaje sugería un cierre tranquilo o planificado. El daño, la mampostería inacabada y los objetos dispersos apuntaban a un momento en que la comunidad se había visto obligada a abandonar el área sin completar lo que habían comenzado. Con eso en mente, el equipo avanzó hacia la cámara que se ensanchaba adelante.
consciente de que los escaneos ya habían sugerido que algo inusual esperaba detrás de la pared final. La cámara sellada debajo de Qumran. El corredor terminaba contra una cara de piedra plana que detuvo a todos en seco. No parecía roca colapsada ni una pared natural. La superficie era inusualmente lisa y continua. Los instrumentos confirmaron lo que los ojos ya habían notado. El radar de penetración terrestre mostró un gran hueco directamente detrás de esa superficie. El hueco se registró como una única cavidad cerrada sin brecha ni túnel que saliera. El equipo reforzó los protocolos de seguridad y realizó escaneos repetidos. Cada pasada produjo el mismo resultado. La barrera tenía un grosor consistente a lo largo de su extensión. Esa uniformidad no es lo que crea un colapso. Las paredes colapsadas muestran un grosor irregular y escombros mezclados. Esta superficie parecía planificada. Sugería una construcción deliberada en lugar de un evento natural. Siguió una inspección cuidadosa de la superficie de piedra. De cerca, la cara exterior no mostraba marcas de herramientas. No había arañazos de cincel, ni líneas de albañil, ni puntos de anclaje. La ausencia de herramientas visibles hacía que el sello pareciera intencionalmente anónimo. Los constructores, quienesquiera que fueran, podrían haber querido que la cubierta pareciera como si siempre hubiera sido parte de la roca. En las secciones transversales del radar apareció un débil rectángulo en el centro de la cara. El rectángulo se alineaba con lo que podría ser una entrada antigua. Era sutil, un cambio en la densidad que insinuaba una puerta rellenada o una abertura bloqueada. Algunos miembros del equipo informaron que el contorno podría ser una reparación posterior sobre una entrada original. Otros advirtieron contra la certeza. La interpretación es especulativa, pero el rectángulo requería una documentación cuidadosa. Las mediciones tomadas del escaneo mostraron que la cavidad detrás de la cara era más grande que cualquier vacío conocido en Qumran. Una nueva contribución al descubrimiento del tesoro de Qumran está contenida en un volumen recién pintado que reconstruye una parte hasta ahora inédita. El volumen de la cámara excedía las dimensiones de las otras cuevas mapeadas. Ese tamaño cambió las apuestas de manera práctica. Un espacio más grande sugiere almacenamiento a una escala que coincidía con esfuerzos serios de preservación o ocultamiento. La idea hizo que varios investigadores se sintieran visiblemente incómodos. El radar también detectó formas internas, pero sus bordes permanecieron indistintos. Los retornos sugerían formas u objetos apilados, pero la resolución no podía definir su naturaleza. La incertidumbre aumentó la preocupación. Si la cámara contenía materiales perecederos o pergaminos frágiles, una entrada brusca podría destruir lo que quedaba. Si contenía elementos estructurales, una entrada agresiva podría causar colapsos. Fechar la última perturbación se convirtió en una prioridad. Las pruebas realizadas en sedimentos cercanos y depósitos superficiales sugirieron que la cara sellada no había sido violada en muchos siglos. Según las lecturas preliminares del equipo y los informes de excavaciones anteriores, la cara probablemente data del período alrededor de los últimos años de la comunidad. Ese momento respaldaba la idea de que lo que fuera que se colocó dentro fue intencionalmente ocultado antes de que el asentamiento fuera abandonado. Ante una cámara sellada que no mostraba signos de entrada reciente y que podría contener contenidos frágiles, el equipo tomó una decisión cautelosa. No forzarían una apertura completa sin un plan controlado, equipo de conservación especializado y la aprobación de las autoridades supervisoras. El ambiente en el campamento era una mezcla de emoción y una fuerte alarma práctica. Por ahora, la cara de piedra permanecía intacta y la cavidad más allá seguía sin leerse. Incapaz de entrar en la cámara, el equipo buscó pistas en el área circundante y descubrió que el exterior guardaba sus propios secretos, pistas ocultas alrededor de la entrada sellada. El equipo trabajó el área alrededor de la cara sellada con cuidado lento y deliberado. Cerca de la base, encontraron fragmentos de cerámica esparcidos en el sedimento. Estas cuevas fueron utilizadas como depósitos durante el periodo del Segundo Templo. Este es el periodo de esta cerámica, igual que el de la comunidad de Qumran. Los diseños en esos fragmentos no coincidían con las formas comunes de Qumran catalogadas en los registros del sitio. Los patrones de pintura y los perfiles de los bordes eran lo suficientemente diferentes como para que varios especialistas del grupo pidieran un catalogado y comparación inmediatos. Esa pequeña diferencia desató una serie de preguntas inquietantes sobre quién había manejado objetos aquí y por qué. Una tira de lino apareció medio enterrada en una fina capa de polvo. El tejido coincidía con el lino tosco utilizado para envolver pergaminos en hallazgos conocidos de Qumran. Sin embargo, la tela tenía un pigmento más oscuro que no parecía un envejecimiento normal. Algunos miembros del equipo informaron que el tinte se asemejaba a sustancias utilizadas para la preservación o tinción ritual. Esa observación es preliminar y requiere confirmación en el laboratorio, pero el lino planteó la posibilidad de que documentos o textiles importantes hubieran sido envueltos y colocados cerca del sello. En una losa cercana, un fragmento tallado mostraba un símbolo similar a las marcas encontradas en otras partes de los túneles, pero no era el mismo. Las variantes sugerían un sistema de marcas codificado o modificado. Algunos arqueólogos del equipo sugirieron que podría identificar un subgrupo, una fase de trabajo o un área restringida.
Esa idea es especulativa. El fragmento sigue siendo importante, porque vincula los alrededores inmediatos con las prácticas de marcado deliberadas, ya documentadas en otras partes del complejo. El diseño de las piedras alrededor de la cara sellada parecía intencional. Rocas dispersas formaban un perímetro suelto que no coincidía con el desorden caótico de un colapso natural. La colocación sugería que alguien había creado un límite o un marcador bajo sin bloquear completamente el acceso. Varios miembros del equipo sintieron un repentino escalofrío de preocupación al darse cuenta de que las piedras podrían ser direccionales en lugar de defensivas. El arreglo implicaba pensamiento y propósito donde la mayoría de los transeúntes esperaría escombros al azar. Muestras microscópicas tomadas del suelo y de las grietas cerca de la barrera revelaron trazas de sustancias que a veces aparecen en mezclas de sellado antiguas. El laboratorio informó residuos que podrían ser resinas vegetales y aglutinantes minerales triturados. Esos componentes están asociados en algunos contextos con técnicas de sellado deliberadas, utilizadas para cerrar puertas o proteger objetos almacenados. La presencia de tales materiales no es prueba de intención por sí sola, pero apoya la hipótesis de que la cara fue sellada usando métodos intencionados en lugar de ser una formación natural. Una breve secuencia de líneas rayadas a lo largo de una pared llamó la atención del equipo. Las marcas eran superficiales y apresuradas, como si se hubieran hecho con prisa. Algunos en el equipo sugirieron que podrían ser un simple inventario o una nota direccional dejada bajo presión. Otros advirtieron contra la sobreinterpretación de lo que podría no ser más que marcas accidentales. La línea sigue siendo una pregunta abierta, pero añade una voz humana a la escena que se siente apresurada. La datación preliminar de los residuos orgánicos y sedimentos cercanos sitúa estos hallazgos en los últimos años antes del avance romano en la región, según los primeros informes del laboratorio. Ese momento coincide con relatos que sugieren que la comunidad enfrentaba crecientes amenazas externas. Yo y muchos otros académicos estamos de acuerdo en que esta regla comunitaria era el libro de reglas para esta comunidad específica de Qumran. En conjunto, las variantes de cerámica, el lino manchado, el fragmento tallado, las piedras del perímetro, los residuos de sellado y las líneas rayadas, apuntan a un acto intencionado vinculado a un momento de crisis en lugar de un abandono gradual. El significado de estos objetos llevó a los investigadores a reconsiderar lo que pensaban que entendían sobre los últimos días de Qumran. ¿Qué sigue para la cámara sellada? El descubrimiento de la cámara sellada transformó una temporada de investigación en una operación de alto riesgo. La primera decisión, no negociable, fue detener cualquier entrada forzada. Los especialistas dejaron claro que la fuerza bruta podría colapsar paredes delicadas, pulverizar depósitos frágiles y destruir cualquier material frágil que quedara. La respuesta inicial fue una estricta conservación. Los equipos establecieron perímetros de protección, limitaron el movimiento del personal y documentaron todo fuera de la cara antes de mover una sola piedra. A partir de ese momento, el trabajo se dividió en dos campos opuestos. Algunos expertos argumentaron que la cámara debería permanecer sellada hasta que se pudieran desarrollar nuevas técnicas de preservación. Esas voces citaron casos donde la exposición temprana aceleró la descomposición y donde intervenciones mal programadas borraron datos para siempre. Según algunos informes de conservación, incluso las aperturas controladas pueden introducir humedad, microbios y cambios químicos que arruinan milenios de preservación. Su postura provenía de una ética de precaución que priorizaba la supervivencia a largo plazo de posibles manuscritos sobre el acceso inmediato. Otros especialistas defendieron el argumento opuesto. Insistieron en que lo que había dentro podría reescribir partes de la historia del Segundo Templo, y que el retraso arriesgaba perder información que de otro modo se recuperaría. Estos arqueólogos abogaron por una entrada cuidadosamente planificada, utilizando los mejores equipos de conservación, estabilización inmediata in situ y transferencia rápida de elementos sensibles a un laboratorio con control climático. Su posición enfatizaba la responsabilidad científica de recuperar y estudiar el material antes de que se deteriorara más. Los debates se ampliaron rápidamente, más allá de las cuestiones técnicas. Preocupaciones éticas y políticas entraron en la conversación. Surgieron preguntas sobre propiedad, sensibilidad religiosa y acceso público. Algunos líderes comunitarios informaron que cualquier intento de abrir la cámara sin una consulta amplia provocaría protestas públicas. Académicos internacionales advirtieron que una acción unilateral podría dañar las relaciones de colaboración. Las autoridades supervisoras se movieron para crear un grupo de trabajo con asesores legales, conservadores y representantes de organismos culturales y religiosos. En paralelo, ingenieros y arqueólogos construyeron modelos digitales basados en los datos de GPR. Estos modelos permitieron a los equipos probar estrategias de entrada de manera virtual y simular los impactos de diferentes enfoques. Los modelos no reemplazan la precaución física, pero proporcionan un mapa de riesgos que ayuda a los planificadores a elegir opciones menos peligrosas. Según los informes técnicos preliminares, varios escenarios de entrada segura parecen posibles, pero cada uno conlleva compromisos.
Por ahora, la cámara permanece sellada bajo estudio restringido, mientras el grupo de trabajo debate los próximos pasos. Los hallazgos preliminares ya han atraído la atención global y han renovado el estudio sobre lo que los esenios eligieron proteger. La historia registrada más antigua de los esenios data de mediados del siglo II a.C. Hasta que se autorice cualquier apertura, la cara sellada permanecerá como una promesa y una pregunta. El mundo espera, mientras las autoridades equilibran el deber de preservar con el deseo de descubrir lo que la comunidad de Qumran escondió tan cuidadosamente. Si disfrutaste viendo este video, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal.